Jerusalén en 2024. ¿Es el Estado de Israel el pueblo de Dios hoy? En el siglo XXI, a millones se les ha enseñado que Dios tiene un pacto eterno con los descendientes de Abraham. Y por lo tanto, Dios, Jehová, los considera su pueblo. ¿Qué enseña la Biblia realmente? ¿Es Israel el pueblo de Dios hoy, siglo XXI? Por más de 1500 años, Israel fue el pueblo de Dios. En la Biblia dice: porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Es a ti a quien Jehová tu Dios ha escogido para que llegues a ser su pueblo, una propiedad especial de entre todos los pueblos que están sobre la superficie del suelo. Libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Sin embargo, Israel perdió este privilegio. Jesucristo les dijo a los líderes de la nación judía: las Escrituras dicen, la piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular. Esta ha venido de Jehová y para nosotros es maravillosa. ¿Es que ustedes nunca lo leyeron? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Mateo, capítulo 21, versículo 42 y 43. Como hemos leído, a otra nación se le daría el privilegio de ser el reino de Dios. El apóstol Pedro escribió a sus hermanos cristianos: pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Como hemos leído, Pedro considera a la congregación cristiana, a sus hermanos, como una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo llamó a la congregación de discípulos de Jesucristo el reino de Dios. Vamos a buscar lo que escribió Pablo a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 16. Dice: que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, sobre el Israel de Dios. Como notamos, Pablo considera a la congregación de discípulos de Jesucristo un nuevo Israel. El Israel de Dios, dice el apóstol Pablo. Como hemos leído, Jesucristo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo entendieron que Dios
había dado a una nueva nación el privilegio de ser su pueblo, el reino de Dios. Israel dejó de ser el reino de Dios, el pueblo de Dios. La congregación de Jesucristo se formó el 6 de Sivan del año 33 de la Común, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 discípulos en Jerusalén. Este grupo de discípulos de Jesucristo constituyó el comienzo del Israel de Dios, la nueva nación. En Jerusalén, ese día estaba en progreso la fiesta del Pentecostés. A las 9 de la mañana ese día, Pedro dio un discurso como explicación de lo que estaba ocurriendo, y 3,000 personas se añadieron a la congregación por medio del bautismo. Leamos lo que ocurrió esa mañana, según lo se registra en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo desde el 1. Dice: Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Para esa época, había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que, cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada, porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Libro bíblico de Hechos, capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Sigamos leyendo en el versículo 12. Así es, todos estaban asombrados y confundidos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Sin embargo, otros se burlaban de ellos y decían: están llenos de vino dulce. Pero Pedro se puso de pie con los 11 y con voz fuerte les dijo a la gente: hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras con atención y sepan esto. En realidad, estas personas no están borrachas como ustedes creen, pues es la hora tercera del día. Y el apóstol Pedro les da una clara explicación de lo que había ocurrido. Dios estaba formando la congregación de los discípulos de Jesucristo, el Mesías, al que ellos habían asesinado. Les mostró cómo podían ser parte de esa congregación. Y en el versículo 40 sigue diciendo: y con muchas otras palabras les dio un testimonio completo y les aconsejó: sálvense de esta generación malvada. Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje. En aquel día, unas 3,000 personas se unieron a los discípulos y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempos unos con otros, a comer juntos y a orar.
Unos días después de esto, Pedro, en el templo de Jerusalén, sana a un paralítico. Ante el asombro de la multitud, Pedro les da un instructivo discurso, señalándoles una vez más que Jesús es el Mesías, a quien ellos habían despreciado y matado. La multitud arrepentida deciden hacerse miembros de la congregación cristiana, y ese día se bautizaron 5,000 personas. Por favor, compare con el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 1 al 4. Todos estos hechos demuestran que la nueva nación, el Israel de Dios, la congregación de Jesucristo, se había formado. Aquí vemos en la ilustración los que se bautizaron ese día, 5,000 personas. Con el tiempo, Dios permitió que la congregación cristiana abriera sus puertas a personas que no pertenecían al Israel natural. El centurión romano, Cornelio, y su familia fueron los primeros no israelitas que se hicieron creyentes, seguidores de Jesucristo. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo, entendieron que la nueva nación no solo la constituirían israelitas, sino personas de todas las naciones. Compare con el capítulo 10 y capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén, en el año 49, los apóstoles y ancianos de Jerusalén se reunieron para ventilar este tema. El ingreso de los no israelitas significó un gran cambio en la congregación cristiana. Dios derramó su Espíritu Santo sobre los no israelitas, sin exigirles que primero se circunciden y se conviertan en prosélitos judíos observantes de la ley de Moisés. Muchos de los cristianos judíos que habían sido miembros de la secta judaica de los fariseos no podían aceptar este gran cambio. De modo que los apóstoles y ancianos que dirigían la congregación de los cristianos de todo el mundo tuvieron que reunirse para examinar a fondo este asunto. Después de deliberar mucho, el apóstol Pedro les dijo. Vamos a leer un pasaje del libro de Hechos que dice: después de discutirlo mucho, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ya saben que desde el principio Dios me eligió de entre todos ustedes para que la gente de las naciones oyera de mi boca el mensaje de las buenas noticias y creyera. Y Dios, que conoce el corazón, demostró que los aprobaba dándoles el Espíritu Santo, tal como también hizo con nosotros. Él no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que purificó sus corazones con la fe. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos llevar? Más bien, nosotros tenemos fe en que somos salvados mediante la bondad inmerecida del Señor Jesús, igual que ellos. Al oír esto, el grupo entero se calló
y se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron todos los milagros y las cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos entre las naciones. Libro bíblico de Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 12. Así fue. Así se decidió, guiados por el Espíritu Santo, a los no israelitas no se les exigiría circuncidarse y obedecer la ley dada a los israelitas por medio de Moisés. La nueva nación, el Israel de Dios, la congregación de Jesucristo, no tendría que obedecer la ley dada a los israelitas por medio de Moisés. Santiago concluyó la reunión diciendo, vamos a leer el libro de Hechos, que dice: cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová, quien hace estas cosas, que son conocidas desde la antigüedad. Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se están volviendo a Dios. Más bien, hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de inmoralidad sexual, de animales estrangulados y de sangre. Pues desde tiempos antiguos, Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad, porque todos los sábados lo leen en voz alta en las sinagogas. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13 al 21. Lo que se decidió en esta reunión se puso por escrito y se envió a todas las congregaciones cristianas de todo el mundo. La congregación cristiana es una nación compuesta de personas israelitas y no israelitas. No se exigiría la obediencia a la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos, junto con toda la congregación, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron a Judas, también llamado Barsabás, y a Silas, que eran hombres con grandes responsabilidades entre los hermanos. Esto fue lo que escribieron y mandaron con ellos. De los apóstoles y los ancianos sus hermanos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de las naciones. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros, sin recibir instrucciones nuestras, han ido y les han causado problemas con sus palabras tratando de confundirlos. Así que, de forma unánime, decidimos elegir a unos hombres y enviárselos con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, quienes
han renunciado a sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas para que ustedes también oigan este mismo informe por boca de ellos. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Hechos capítulo 15, versículos 22 al 29. Será muy instructivo examinar con cuidado lo que dijo Santiago. Él citó las Sagradas Escrituras hebreas como el fundamento de la decisión que se tomó. Repasemos lo que Santiago dijo. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de estas cosas, volveré y levantaré de nuevo la tienda de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová, quien hace estas cosas, que son conocidas desde la antigüedad. Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se están volviendo a Dios. ¿A qué profeta citó Santiago? Al profeta Amós. Leamos el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12, que en esa reunión los apóstoles y ancianos de la congregación en Jerusalén habían examinado con cuidado. Este fue el fundamento de su decisión. Vamos a ver este pasaje. Ese día levantaré la cabaña de David, que está caída. Repararé las brechas y levantaré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de hace mucho tiempo, para que ellos ocupen lo que queda de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre, afirma Jehová, quien hace esto. Libro bíblico de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12. Este fue el versículo que se examinó a fondo para decidir que gente de las naciones, gente que no era israelita, entre a la congregación cristiana. ¿Qué es la cabaña de David? Es la casa de David. Dicho de otra forma, la dinastía de David. Dios hizo una promesa a David. Dios dijo: estableceré con firmeza tu reino para siempre.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. David entendió que los reyes en Israel saldrían de entre sus hijos, de modo que en Israel los reyes venían de la familia de David. En el tiempo del profeta Amós, 804 antes de la era común, la dinastía de David gobernaba Israel. El rey era Usías. Pero Amós predijo que la casa de David llegaría a caer. Babilonia se llevó cautivo a Sedequías en el año 607 antes era común. Sedequías fue el último rey en Israel. En la ilustración vemos los babilonios llevándose a los habitantes de Jerusalén. Jerusalén y su templo fue totalmente destruida. Y por más de 6 siglos no hubo rey en Israel. Pero el profeta Amós también predijo que Dios reconstruiría la casa de David. Esa reconstrucción llegó cuando se formó la congregación cristiana y Jesucristo comenzó a gobernar sobre ella. Jesucristo es descendiente del rey David. Tiene derecho a ser rey de Israel. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 3 al 4. Y todos fueron a registrarse, cada uno a su propia ciudad. José también lo hizo. Y claro, como pertenecía a la casa y familia de David, subió de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén. Aquí en la ilustración vemos a José viajando con María a Belén, siendo María en estado avanzado de gravidez. La congregación cristiana es el Israel de Dios, el reino de Dios. Santiago aplicó a la congregación cristiana la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 12, cuando dijo que Dios por primera vez dirigió su atención a las naciones para tomar de entre ellas un pueblo para su nombre. Se refería a Cornelio y su casa, los primeros no israelitas que se bautizaron como seguidores de Jesucristo. Israel natural había dejado de ser el pueblo de Dios, gobernado por un descendiente de David. La congregación cristiana sustituyó, reemplazó al Israel natural como el pueblo de Dios. Jesucristo, descendiente del rey David, gobierna al Israel de Dios. En esta ilustración vemos como Pedro está llegando a la casa de Cornelio. Jesucristo, Pedro, Pablo, Santiago y en fin, todos los cristianos del primer siglo sabían que la congregación cristiana era el reino de Dios y que Jesucristo era el Mesías, el rey nombrado por Dios para gobernar al Israel de Dios. Veamos algunos ejemplos de lo que escribieron. Veamos lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta. Dice: ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Para este mismo fin fueron designados. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 8 al 9. Veamos lo que escribió Pablo. Él
nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Pablo aquí nos enseña que la congregación de cristianos es el reino de Dios. Veamos lo que escribió Santiago en su carta. De Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Saludos, hermanos míos. Cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1 y 2. En esta carta, Santiago se dirigía a sus hermanos cristianos de todo el mundo. Ahora veamos lo que Jesucristo enseñó sobre su congregación de discípulos. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16. Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: Dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas de la tumba no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 19. Jesús estaba edificando su congregación, a la que llamó el reino de los cielos, una expresión equivalente a el reino de Dios. Pedro entendió que recibiría privilegios especiales en esta congregación, pues Jesús le dijo: Te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro no entendió que Jesús lo estaba nombrando el portero del cielo. De modo que aquí vemos a Jesús llamando a su congregación de discípulos el reino de Dios. Además, Jesús dice que este reino nunca dejará de existir, nunca desaparecerá en la tumba. La nación de Israel natural, por despreciar al Mesías, a Jesucristo, perdió el privilegio de ser el pueblo de Dios. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, tenemos la ciudad de Jerusalén. En el lugar donde estaba el templo de Jehová, existe una mezquita de la religión musulmana. Hemos llegado al siglo XXI y nos volvemos a preguntar: ¿es el Estado de Israel el pueblo de Dios hoy? Es obvio que no se puede decir que Dios ha restaurado la casa de David en 1948, cuando se formó el Estado moderno de Israel. Pues ningún israelita puede demostrar que es descendiente del rey David y que, por lo tanto, tiene el derecho de ser el rey del reino de Dios. Además, Israel no reconoce a Jesucristo
como el Mesías enviado por Dios. Además, el gobierno de Israel es laico, lo que significa que el gobierno está separado de toda religión, aunque permite que funcionen. En Israel hoy viven más de 9 millones de personas que profesan diferentes creencias. Hay 1,5 millones que dicen pertenecer al Islam. Estadísticas recientes dicen que entre la población judía, el 60% son laicos, sin religión, y ateos. Solo una pequeña minoría son judíos ortodoxos, con una pequeña representación parlamentaria en el gobierno de Israel. Los rabinos de los judíos ortodoxos rehúsan pronunciar el nombre de Dios, Jehová. Enseñan que basta con decir Señor o Dios. Muchos rabinos judíos son laicos. Creen que la Biblia hebrea solo es una colección de mitos judaicos. Hay rabinos que son ateos. Se esmeran en enseñar las tradiciones judías como cultura del pueblo judío, aunque respetan las creencias religiosas de otros judíos. Es obvio que el Estado de Israel no es el reino de Dios, no es el pueblo de Dios hoy. A pesar de esta evidencia bíblica y seglar, entre las denominaciones cristianas, hoy muchos líderes religiosos están enseñando que el Estado de Israel es el pueblo de Dios hoy. Pues Dios hizo un pacto eterno con Abraham, dicen. Señalan algunos pasajes de la Biblia para demostrar sus enseñanzas. Veamos algunos de esos pasajes. Uno de los pasajes que se muestran es Génesis 17:7. Vamos a leer. Yo cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia, generación tras generación. Este es un pacto eterno para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo sobre las promesas que Dios hizo a Israel. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios lo siguiente: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, en la traducción Nueva Traducción Viviente. Veamos otra traducción. La traducción del lenguaje actual dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Veamos una traducción más. La Biblia del lenguaje sencillo. El mismo pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Con relación al pacto eterno, leamos lo que escribió Pablo. Con relación al pacto eterno, Pablo escribió en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 20, que vamos a leer: que el Dios de la paz
que con la sangre de un pacto eterno levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los equipe con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, y haga en nosotros, mediante Jesucristo, lo que es agradable a sus ojos. A Él vaya la gloria para siempre jamás. Amén. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. Vamos a buscar lo que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 15 y versículo 8. Dice: puedo deciros que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a sus promesas. Traducción: Dios habla hoy de 2002. Así es, no es en el Israel natural que se cumplen las promesas hechas por Dios en el pasado. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo y su congregación de discípulos. El pacto eterno del cual habló Dios en Génesis 17:7 se cumple en Jesucristo y su congregación, no en el Israel natural de hoy. Para muchos cristianos hoy, siglo XXI, y desde hace muchos siglos, la congregación cristiana es como el arca de Noé, que Dios mandó construir antes del diluvio. Aquí tenemos una ilustración, una fotografía del arca de Noé reconstruida en Estados Unidos. En esta otra ilustración, esta otra fotografía, vemos el arca de Noé reconstruida en Holanda. Al pasar los siglos, entre los cristianos, líderes prominentes desarrollaron la doctrina de que la congregación cristiana es como el arca de Noé en el tiempo del diluvio universal. Dicho de forma sencilla, la persona que no pertenece a la congregación cristiana no se salvará. En los primeros siglos, esta doctrina parecía tener sentido, porque solo existía una sola congregación cristiana por todo el mundo. Sin embargo, al pasar los siglos, en la congregación cristiana se formaron pequeños grupos, siguiendo las doctrinas de un maestro cristiano. En el siglo XXI existen miles de grupos religiosos cristianos, cada denominación con su propia interpretación de lo que enseñaron Jesucristo y sus apóstoles. Hoy existen pequeñas y grandes organizaciones cristianas, dirigidas por un hombre o un grupo de hombres. Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿la organización cristiana nos salva? ¿Es la organización cristiana el arca salvadora? Estimados hermanos y amigos, hoy daremos atención a esta doctrina que se ha enseñado por siglos por maestros de las congregaciones de cristianos. Básicamente, la doctrina dice que la congregación cristiana es semejante al arca que construyó Noé. Así como en el tiempo de Noé, los que no entraron al arca murieron ahogados, así también los que no pertenecen a la congregación cristiana no se salvarán. Cada maestro entre los cristianos dice que su denominación, su organización
es el arca salvadora. El que no pertenezca a esa iglesia, a su organización, a su denominación, no se salvará. ¿Encontramos esta enseñanza en los evangelios inspirados por Dios? Estudiemos el tema. En las ilustraciones vemos algunos ejemplos de las diferentes denominaciones, organizaciones que se han formado dentro de la congregación cristiana. Cada uno de estos grupos religiosos dicen ser el arca salvadora. El que no pertenezca a la organización, entonces no se salvará. Pero veamos lo que dijeron los apóstoles. En primer lugar, veamos lo que dijo el apóstol Pedro. Fue el apóstol Pedro que compara el diluvio universal con asuntos espirituales de la congregación cristiana. Veamos lo que él escribió. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 19. Dice: entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Traducción Biblia Latinoamericana de 1995. Pero hoy, en el siglo XXI, hay cientos de denominaciones, organizaciones cristianas, todas diciendo que son el arca salvadora, donde usted debe entrar, donde debe asistir, donde debe pertenecer, si desea salvarse. ¿Se siente confundido? ¿Verdad que necesitamos saber lo que la Biblia realmente dice? En la carta que hemos leído, ¿notó que Pedro compara el agua del diluvio con el bautismo cristiano? Pedro dice, el bautismo que ahora los salva. Pedro no tomó en cuenta el arca. Note que en el tiempo de Noé solo hubo un arca donde se debía entrar. En la ilustración vemos Noé y su familia, después del diluvio, salieron del arca. Una sola arca. Vamos a leer otras traducciones del mismo pasaje. Otra vez, vamos a ver 1 Pedro 3:19. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Nueva Traducción Viviente. Leamos otra traducción, la traducción de Jerusalén. El mismo pasaje. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos,
cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Traducción de Jerusalén 2001. Así es, al bautizarnos le pedimos a Dios comenzar a vivir obedeciendo a Dios. Pedimos una renovación interior, una conciencia limpia. Después del diluvio, Noé y su familia dieron comienzo a un nuevo mundo. Así que, como hemos notado, el arca de Noé, Pedro no la toma en cuenta, sino el agua del diluvio es considerado como comparable al agua del bautismo. Si usted se da un tiempo para comparar otras traducciones de la Biblia, notará que dan la misma idea. El bautismo es lo que está salvando a ustedes, el compromiso para con Dios. El apóstol Pedro compara el agua del diluvio con el agua del bautismo. Esto es muy importante, porque al bautizarnos en agua, comenzamos a ser discípulos de Jesucristo. El bautismo cristiano nos compromete con una persona, no con una organización, no con una denominación. Y esa persona es Jesucristo. Muchos maestros de cristianos se esfuerzan por convencernos de que al bautizarnos estamos obligados a obedecer las doctrinas de la denominación, de la organización. Pero note lo que Jesús dijo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. El mandato de Jesús es claro. Hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Al bautizarnos en agua, nos comprometemos con Jesucristo. Dicho de otra manera, declaramos públicamente que seremos fieles y obedientes a todo lo que Jesucristo nos haya mandado hacer. Lamentablemente, por muchos siglos, líderes, maestros de la doctrina de Cristo, han enseñado doctrinas que Jesucristo no mandó, doctrinas que se han inventado. Estos líderes se han convertido en amos de la fe de sus hermanos cristianos. Han abusado de la confianza que los creyentes han puesto en ellos. Esos maestros han mezclado las doctrinas de Cristo con la filosofía de este mundo y con las ideas políticas de los gobernantes del mundo. El propósito es dominar a los creyentes ingenuos, personas que esperan que les enseñen la verdadera doctrina de Cristo. Estos líderes, con impresionantes títulos, atemorizan a los creyentes con sus credos y amenazas. Al actuar de esta forma, han dejado de ser discípulos de Jesucristo. Leamos lo que Jesús y sus apóstoles dijeron. Vamos a leer lo que Jesucristo mismo dijo. Juan capítulo 8, versículo 31.
Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nueva traducción vivientes. Así es. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos que mantenernos fieles a las enseñanzas que Jesucristo mismo enseñó. El apóstol Pablo entendía muy bien su posición en la congregación. Vamos a leer lo que él dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Nueva Biblia de los Hispanos. Así es. Las organizaciones cristianas con millones de miembros y con nombres muy conocidos y apreciados no son el arca salvadora de nadie. Note lo que dijo el apóstol Pedro de Jesucristo. Vamos a leer Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia de las Américas. Ahora veamos lo que dijo Jesús en Juan 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Biblia de lenguaje sencillo. Solo si ponemos fe en el nombre de Jesucristo y obedecemos fielmente lo que Él enseñó, seremos salvos y Él nos dará la vida eterna. Así es. Amor, fe y obediencia a Jesucristo es necesario para conseguir la vida eterna. El genuino discípulo de Jesucristo vive unido a su Maestro, obedeciéndole fielmente. Si vive así, el cristiano está salvado. El apóstol Juan escribió, vamos a leer su primera carta, capítulo 2, versículo 4 en adelante. El que dice yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguien obedece su palabra, el amor a Dios realmente se ha hecho perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en unión con él. El que dice que se mantiene en unión con él, está obligado a seguir andando como aquel anduvo. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. Así es, el amor, la fe y la obediencia a Jesucristo es la marca del verdadero cristiano. Discípulos de todas las naciones. Por algunos años los apóstoles y muchos cristianos del primer siglo no comprendieron el alcance de la orden que Jesucristo les dio. Jesucristo les había dicho, hagan discípulos de todas las naciones. El pueblo judío desde antes del primer siglo estaba esparcido por todo el imperio romano y más allá, por todas las naciones. Los apóstoles tal vez imaginaron que Jesús les ordenaba ir a sus compatriotas judíos de todo el mundo para enseñarles las doctrinas de Jesucristo y que Él era el Mesías prometido a sus antepasados. La obra era muy grande, pero Jesucristo pensaba en un objetivo aún más grande. Leamos lo que les dijo. Repasemos el pasaje que ya hemos leído. Leámoslo otra vez en Mateo 28, 19.
Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El trabajo de enseñar a obedecer lo que yo les he mandado, según lo que Jesús dijo, abarcaría mucho tiempo hasta que venga el fin de este mundo. Y además, habría que enseñar a personas que no eran judías, a no israelitas. Las naciones a las que tenían que enseñar tenían sus dioses, a los que adoraban por siglos. Además, estas naciones tenían sus propias culturas, tradiciones, costumbres, idiomas. Pero todas las personas tenían que hacer cambios en su manera de pensar y de vivir. El apóstol Pablo explicó este asunto a los filósofos de Atenas. Leamos. En el pasado, la gente no entendía a Dios, y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha escogido y resucitado como prueba para todos. Libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30. En la traducción, Palabra de Dios para todos. Los apóstoles y demás cristianos no ajustaban las doctrinas de Jesucristo a la cultura, las tradiciones y a la religión del país. Era la gente de estas naciones quienes tenían que cambiar. Además, no era asunto de tratar de formar una organización cristiana fiel a la nación, leal al país en el que vivían. La lealtad no era al gobierno local o nacional. Todos los que deseaban ser cristianos tenían que ser leales, fieles y obedientes a Jesucristo. Debían aceptar a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, como su único Maestro. Si tenían sus dioses, su religión, tenían que abandonar estos ídolos, estos dioses, y aceptar a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, como su único líder y maestro. Después de casi 20 siglos, el genuino cristianismo no ha cambiado. Toda persona tiene que hacer cambios en su manera de pensar y de vivir. Tienen que ser fieles y obedientes a Jesucristo. Las divisiones entre cristianos han causado gran confusión en la mente de los que escuchan la palabra de Dios. Pero ninguna de estas sectas, agrupaciones, organizaciones, denominaciones tiene la aprobación de Jesucristo y Dios. Noten lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Él escribió: ahora, hermanos, les suplico, mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Los genuinos discípulos de Jesucristo pertenecen a la congregación de cristianos en todo el mundo. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, se nos muestra que es Dios quien les ha dado ese nombre. La congregación de discípulos de Jesucristo es una congregación de cristianos. En el siglo XXI,
Muchos cristianos se imaginan que siendo fieles a su organización, a su iglesia, a su denominación, se salvarán. Eso no es lo que dice la Biblia. Solo el amor, la fe y obediencia a Jesucristo los conducirá a la vida eterna. Jesucristo es el Rey, nombrado por Dios en su reino. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase a este canal. Búsquenos en Facebook. Solicite su admisión al grupo. Comparte este video con amigos y parientes.